Muy buenas, María Jesús, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Por favor, adelante, Gracias. siéntese y vamos a empezar a hablar. Sí, ahí, perfectamente. Bueno, María Jesús, estábamos hablando de que es importante que haya una relación de confianza en la asistencia médica, ¿verdad? Sí, es muy importante la relación de confianza y esta la tenemos que establecer, si podemos, desde la primera entrevista que tenemos con el paciente, porque cuanto más empatía y más confianza vayamos teniendo con nuestro paciente y tenga él con nosotros, más vamos a conocerle y más vamos a conocer las circunstancias que le rodean, y esto hace que a la hora de tratarle tengamos más datos y sea mucho más fácil. Bueno, desde Recoletas, realmente cuando se plantean ustedes la primera visita de un paciente, ¿cómo se desarrolla? En una primera entrevista, cuando tenemos una primera entrevista con el paciente, siempre parece que muchas veces vamos a hacer solo preguntas acerca de su salud, pero no. Desde el principio intentamos esa relación de confianza. No hay que olvidar que cuando un paciente va a la consulta siempre va pues, con unos miedos, con una preocupación, porque está enfermo, eso le hace más vulnerable. Entonces nuestra primera entrevista es muy importante porque tenemos que acercarnos a él, incitarle a que tenga con nosotros esa confianza, y a la vez que hacemos preguntas de ¿eres alérgico? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué te pasa? Vamos metiendo preguntas de a lo mejor de dónde eres, qué actividades tienes, así a lo mejor pues ya sabemos si es deportista, si no lo es. Eso nos da pistas de cómo enfocar pues alguna terapia u otra. Pero cuando llega un paciente, no lo sé si les ocurre, que tienen que trabajar esa relación de confianza, sí, ¿no? Para que realmente se abran con ustedes, porque al sí, final muchas veces, hasta incluso cuando vamos al médico, no queremos acabar de contar todas las cosas. Esto les pasa, ¿no? Sí, sí, eso día. pasa, Sí. Pero claro, para eso nosotros vamos dirigiendo la entrevista. En un principio tú dejas que el paciente se abra, y si no se abre, que también pasa, le vas haciendo preguntas para ir acercándote a él, porque muchas veces si dejas que el paciente hable, pues estamos media hora y no te da toda la información que tú necesitas. Claro. Con lo cual nosotros pues desde siempre nos vamos entrenando en una entrevista. Ciertamente va dirigida hacia esa relación que queremos establecer con el paciente. Usted, como médico de atención primaria, cuando algún paciente desarrolla una enfermedad que lleva un largo periodo, ¿el control de ese periodo quién lo desarrolla? Nosotros. ¿Lo derivan o lo trabajan? A ver, nosotros tenemos que conocer todos los altibajos y todo el proceso de la enfermedad, porque al final, primero, es el profesional en el que el paciente más confía. Porque yo, si necesita un diabético, se me descompensa, pues le voy a derivar al endocrino, sí, pero él me vuelve con la información, el endocrino me da esa información, sí, y con todo yo trabajo con ello, porque a lo mejor, además de eso, resulta que se ha roto un pie. ¿Y qué pasa si se ha roto un pie? Pues que va a tener menos actividad, y hay que tener en cuenta que es diabético, tengo que tener en cuenta que hace menos actividad, a lo mejor hay que modificar el tratamiento, y el profesional que tiene el conjunto de toda esa información es el médico de atención primaria. Y es importante Y es muy importante que, o incluso si el paciente acude a urgencias o acude a otro profesional que hemos derivado, que nos venga a contar la información, porque cuanto más información tengamos del paciente, mejor le vamos a tratar y más conocimientos tenemos para enfocar todos los aspectos. Pero el médico de familia, como así decirlo, aparte del diagnóstico y el tratamiento, ¿en qué más nos puede ayudar? Hombre, nosotros, aparte de que yo creo que el 90% de los diagnósticos y tratamientos los realizamos en atención primaria, sí, además enfocamos mucho en la prevención. Si yo tengo una enfermedad crónica o el paciente tiene una enfermedad crónica, pues vamos a ver dentro de la evolución cuándo puede empeorar, cuándo no puede. Le vamos a dirigir la enfermedad como si fuésemos un director de orquesta, sí, que a lo mejor pues los violines es una diabetes, los trompetas son una fractura de tobillo, como he dicho antes, y nosotros somos los que conocemos un poquito de todo para englobarlo y acompañarlo, sobre todo acompañarle en el proceso de su enfermedad y apoyarle en todo momento, porque las enfermedades
tienen altibajos, al igual y que el paciente. las recetas, la baja laboral y todo, Las ¿no? recetas, la baja laboral, las recomendaciones de alimentación, de ejercicio físico, la prevención de factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, Sí. pues decirle, pues ahora nos hemos pasado un poco de peso, vamos a hacer un poco de dieta, ahora necesitas moverte un poco más porque vamos a... Todo eso Claro. lo hacemos nosotros. Digamos que el profesional que nos atiende en urgencias es mucho más distante de la persona que nos lleva que nos lleva en el día a día, ¿no? A ver, cuando un paciente viene a urgencias, nosotros tenemos que ser mucho más empáticos. ¿Por qué? Porque en ese momento el paciente tiene una sensación de urgencia, de que está más grave de lo que habitualmente puedo estar. Entonces, la urgencia la debemos aprovechar desde el principio para empatizar con el paciente, porque si logramos tranquilizarle, logramos que tenga confianza con nosotros en 2 minutos, porque hay que reconocer que no tenemos mucho tiempo, va a aceptar mejor el tratamiento. Y además debemos aprovechar para, en las indicaciones finales, explicarle muy bien el diagnóstico, explicarle muy bien el tratamiento y, sobre todo, dirigirle hacia dónde tiene que ir. Y desde el servicio de urgencias, luego ya dentro del grupo Recoletas también se deriva, ¿no?, a si tiene que seguir. Nosotros cuando finaliza la atención en urgencias, yo le acompaño o llamamos a la administrativa y le decimos: dele cita con el traumatólogo, dele cita con el ginecólogo, con quien consideremos que sea necesario para esa urgencia. Y si no necesita ser derivado al especialista, siempre insistimos: y con este informe vaya usted a su médico de cabecera, porque la urgencia es la parte de un todo. Y ese todo es lo que lleva el médico de atención primaria. ¿Usted considera que, en general, nos cuidamos o solamente nos acordamos de cuidarnos cuando duele? Yo creo que yo por lo que veo, los jóvenes cada vez se cuidan un poco más. Tienen más en cuenta, bueno, una parte de la población tiene muy en cuenta la alimentación, el hacer deporte, pero luego la verdad es que muchos nos acordamos cuando nos duele. Cuando nos empiezan a doler las rodillas decimos: ¡ay, estos kilos que me sobran! Pero cada vez yo creo que va habiendo más conciencia de cuidados, o a lo mejor vienen bastantes jóvenes a la consulta de médico de familia a decir: pues quiero ver cómo estoy. Vale, pues entonces le haces un chequeo, le preguntas por los antecedentes familiares, que son muy importantes, pues si su padre o su madre son hipertensos, pues para vigilar esa hipertensión que pudiera tener el hijo o no, pero sí, y además se da mucho consejo para prevenir, educación sanitaria muy importante dentro de la atención primaria. Y los controles, ¿verdad? Y los controles. Yo creo que a lo mejor una de las carencias que acabamos teniendo muchas veces por el día a día que llevamos en nuestras vidas es no acabar teniendo tiempo para hacer esos controles que nunca están de más. La verdad es que ¿cuántas veces decimos voy a ir al médico y luego nunca voy? Incluso ¿cuántas veces vas a quedar con un amigo y tampoco quedas? O sea, pues ir al médico pues muchas veces lo dejamos para el último lugar, pero una consulta puede durar 10, 15 minutos. Y hacerse un análisis, pues lo que tardes en llegar y 3 minutos, o sea que en realidad si nos lo planteamos, lo pensamos, no es tanto tiempo, o sea que yo creo que sí que debemos acudir, sobre todo hay etapas de la vida que tenemos que tener más cuidados, las etapas de cambio, que ahí sí que deberíamos acudir por lo menos a que nos den unas recomendaciones. Hay muchas veces que vas y simplemente les dices: está usted muy bien, venga usted el año que viene, y ya está. Bueno, pues estamos, como saben, en nuestra sección de Recoletas Red Hospitalaria y estamos hablando de... En otras ocasiones a lo mejor hablamos de cosas más específicas, aquí es una atención más primaria, más de concienciarnos de que debemos de ir. Lo estábamos comentando durante toda la entrevista, pero cuando llega la primera visita, ese primer momento, ya se ponen en sus manos y marcan unos plazos de cuándo vamos a hacer esto, cuándo vamos a hacer esto otro, vamos a hacer esto otro.
eso va a depender del Más del motivo muchas veces y del paciente de esa primera consulta. Si un paciente viene porque viene simplemente porque tiene un catarro, pues a lo mejor te vas a plantear tratarle el catarro o tratarle la enfermedad que tenga y ya aprovechas, vas metiendo para hacer un poco de prevención. Pero todo va a depender del motivo y del paciente. Muchas veces, hay veces que decimos, venga usted dentro de 3 meses. Y ya en ese tiempo nos vamos planteando, hacemos un estudio de cómo vamos a enfocar al paciente, porque claro, hay que tener en cuenta que a lo mejor tienes 10 minutos, 15 minutos para el paciente, a continuación tienes otro, pues muchas veces cuando es la primera entrevista te lo anotas y al final vas a hacer pues como un planteamiento de qué voy a hacer con este paciente. Muchísimas gracias. Pues como decíamos, desde nuestra sección de Recoletas, hoy teníamos a María Jesús de Hoyos. ¿Ha visto a que es muy sencillita la entrevista? ¿A que no? Sí, bueno, estoy muy nerviosa, pero sí. Nada, no se lo ha notado y lo ha hecho estupendamente. Muchísimas gracias por habernos visitado y seguro que gracias a esta entrevista a lo mejor un poquito en la conciencia hemos tocado. Espero y a ver si vamos sí. un poquito más al médico y nos cuidamos más, nos preocupamos más por nosotros mismos que por el día a día y del estrés que vivimos en el trabajo. Exactamente. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad. En nada estamos de vuelta. Hasta ahora.